Ok, vamos a pasarnos a un tema que viene siendo resonancia en paralelo. Para empezar, vamos a definir lo que es resonancia. Resonancia, básicamente la definimos cuando la impedancia es puramente real. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un circuito RLC, se encuentra resonancia, quiere decir que la reactancia capacitiva se anula con la reactancia inductiva. ¿Sí? Básicamente es una definición sencilla que de alguna manera siento que genera algunos conflictos por sus aplicaciones en otras áreas, pero vamos a verla aquí en el caso del análisis de los circuitos. Miren. Vamos a proponer un circuito que es una fuente de corriente. Vamos a poner un circuito RLC paralelo, entonces vamos a poner una resistencia, un inductor y por último un capacitor. ¿Ok? Sería entonces R de resistencia, L inductor, C capacitor. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí, en términos de un sistema paralelo, lo que, bueno, aquí lo puse como una fuente de corriente para que simplifique un poco la ecuación, ¿no? Que en este caso vamos a escribirlo en términos de admitancia y no de impedancia como normalmente lo haríamos. Sería, pues prácticamente la admitancia es el inverso, ¿no? De la impedancia. Entonces sería uno entre R, más, ¿sí? Eh, Aquí sería 1 sobre J omega L, que es la parte del inductor. Nótese que lo estoy invirtiendo, ¿no? Porque la reactancia inductiva normalmente sería J omega L, más J omega C, que corresponde a la parte del capacitor. Aquí nosotros podríamos inclusive reescribir esta expresión de la siguiente manera, factorizando el factor de J omega, o inclusive solo el de J, porque de hecho el de J omega sería un poco más difícil, sería más J, perdón, ah, aquí tendríamos, si factorizamos J, sería omega C, ¿sí? Y en este caso particular, si nosotros recordamos las leyes de las operaciones de los números complejos, J corresponde a... Bueno, si hacemos la separación me queda que 1 sobre J omega L es igual a menos J omega L. ¿Sí? O sea, si subo el número imaginario se vuelve negativo la fracción. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría menos 1 sobre, aquí ya no J, sino omega L. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos definir resonancia, ¿sí? En términos de este circuito cuando omega C menos 1 omega L es igual a 0. ¿Ok? Ese sería el factor de resonancia o el valor de resonancia. Ahora, vamos a determinar una variable que se le conoce como frecuencia de resonancia. Esta frecuencia de resonancia sale de esta misma expresión, que sería que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre raíz de L por C. Eh, Radianes sobre segundo. Si lo queremos expresar en frecuencia, sería 1 sobre 2pi por L por C. ¿Ok? Ese sería en términos de resonancia. Digo, en términos de frecuencia. Ahora, vamos a ver cómo podemos escribir o reescribir la ecuación que está de color verde en la parte superior, pero ahora en términos de, no de J omega, sino de Laplace. Para esto lo que vamos a hacer es y de S es igual a 1 entre R, Laplace no cambia la resistencia, más 1 entre SL, que básicamente corresponde a esta parte, más SC. Esto sería la expresión en términos de Laplace de este sistema. Ahora vamos a reescribirlo, vamos a modificar un poquito la escritura para encontrar lo que vendría siendo como un tipo función de transferencia o los polos de este sistema. Aquí miren, voy a escribir la ecuación que ya está, digamos, modificada. S cuadrada más S sobre RC más 1 entre LC por S. ¿Ok? Aquí, bueno, yo los invito a que ustedes pasen de esta parte a esta parte. Lo que estamos haciendo es
Para empezar, dejando el término de S en esta parte del inductor, lo estamos elevando para que no me quede en términos de S a la menos 1. Y al tener el cuadrado, vamos a tener aquí S sobre S1, me va a quedar S entre R, y luego S cuadrada por C, y luego dividimos entre el término de C para que el término cuadrático me quede solo, o el coeficiente del término cuadrático me quede solo, y me queda S cuadrada, 1 sobre LC, que básicamente es este corresponde a este, y S sobre RC, que corresponde a este, ¿no? Creo que es bastante directo, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a jugar un poquito con las variables, porque en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar que esta expresión la podemos reescribir de la siguiente manera. Sería C sobre S, y vamos a poner la factorización. O sea, aquí podríamos nosotros meter esta ecuación de segundo orden en una ecuación de segundo grado, ¿sí? Y resolver cómo nos quedaría factorizado en términos de los dos polos. Entonces me quedaría S más alfa menos J omega D, ¿sí? Por S más alfa más J omega D. Ojo, obviamente alfa y omega D pues no te salen así de la nada, ¿no? De la factorización te van a salir los siguientes valores, ¿no? En donde alfa es igual a 1 sobre 2 veces RC, y omega D es igual a omega sub 0, que sería la frecuencia de resonancia al cuadrado, menos alfa al cuadrado. ¿Sí? Ojo, estos de alfa y omega solo son variables que nos sirven para simplificar un poco el resultado, ¿no? Pero realmente tendríamos que sustituir estos valores dentro de los polos, ¿no? Y nos darían. Aquí creo que se me tapó un poco el valor. Déjenme, déjenme lo muevo. Básicamente me quedaría así, ¿no? Me espero un poquito, si lo quieren apuntar. De todos modos, igual lo estoy dictando, ¿no? Para que no quede muchas dudas. Omega D básicamente nos hace referencia a la frecuencia resonante natural, y omega sub 0 es la frecuencia resonante del sistema. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo escribimos en términos de impedancia, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría Z, de hecho lo voy a escribir con otro color, nos quedaría Z a la S igual a S sobre C, ¿sí? Y me quedaría S más alfa menos J omega D por S más alfa más J omega D, ¿sí? Que estaremos un poco más familiarizados con ese tipo de sistemas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Miren, esto quiere decir de una manera general que cuando nosotros tenemos un sistema, ¿sí? En este caso estamos hablando del paralelo, aquí tendríamos la magnitud de voltaje respecto a una frecuencia determinada, J omega, ¿sí? Magnitud, por eso le pongo las dos barras, y aquí tenemos una frecuencia determinada. Vamos a tener una respuesta de voltaje, ¿sí? De la siguiente manera, ¿sí? Más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengamos el mayor punto de voltaje, esto quiere decir que vamos a tener la impedancia puramente real, ¿sí? Vamos a tener la frecuencia resonante omega sub 0. Y acordémonos que voltaje pues es magnitud de corriente, como estamos viendo magnitud, sería por resistencia, ¿sí? ¿Por qué solamente resistencia? Porque en el punto de la frecuencia resonante solamente tenemos el valor puramente resistivo, ¿sí? Además tendríamos también otros dos valores ahí que vendrían a darnos como un ancho de banda de este tipo de sistemas, que sería omega 1 y omega 2. Omega 1 y omega 2. Esto obviamente nos va a decir qué tan rápido se comporta el sistema. Por ejemplo, si han estado viendo los videos de la parte de filtros, se habla por ahí de un factor de calidad que nos dice qué tan rápido cambia el sistema en función de la frecuencia. En este caso también lo podremos ver como un tipo de ancho de banda. ¿Ok? Aquí la función yo la grafico en términos de voltaje, pero también podría ser en términos de impedancia, en donde tendría un comportamiento similar, porque al final la impedancia tendería a ser mayor cuando es puramente real. ¿Ok? Bueno,
Vamos a ver algunas relaciones del tema de resonancia que tienen que ver con un ejercicio que vamos a realizar. Entonces, en este caso, miren, voy a poner aquí de color verde. ah, Vamos a poner que alfa también puede ser igual a omega sub 0 sobre 2Q0, que es el factor de calidad. El factor de calidad lo podríamos definir de la siguiente manera. El factor de calidad es igual a R multiplicado por C entre L, o lo que es igual R sobre la magnitud de la reactancia capacitiva, o lo que es igual a R sobre la magnitud de la reactancia inductiva. ¿Okay? Eso sería para el factor de calidad. También tendríamos que la frecuencia resonante natural, además de esta forma que la definimos aquí, también podemos definirla en función de Q como omega sub 0 multiplicado por 1 menos 1 sobre 2 veces factor de calidad al cuadrado. ¿Ok? Y también tendríamos en un sistema de segundo orden que está expresado por s cuadrada más 2 por z omega sub 0 por s más omega sub 0 por 2. Este factor de amortiguamiento, si ustedes lo relacionan con las funciones de transferencia de segundo orden ¿cómo se dice? De los filtros, se van a encontrar con que esto es 1 sobre Q, pero como tenemos 2 aquí, pues tenemos que poner 1 sobre 2Q, ¿no? Por lo tanto, este sería Z es igual a alfa sobre omega sub 0, o también como 1 sobre 2 veces el factor de calidad. ¿Ok? Cualquiera de esas expresiones son válidas y nos van a servir para resolver nuestro ejemplo que vamos a ver a continuación. El video creo que ya se hizo un poquito largo, entonces en el siguiente video veríamos el ejemplo de cómo calcular la magnitud respecto a un sistema RLC en paralelo para diferentes valores de resistencia, capacitor e inductor, y evaluarlo para diferentes frecuencias. Ok, entonces dejo este video hasta aquí. Si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios.